Liga Campeón, Boris Hidrovo. Un libro totalmente inquietante, lleno de metáforas, de alusiones y teniendo al fútbol y a la Liga de Quito como protagonista. Boris, quienes conocemos de tu elocuencia, quienes conocemos de la profundidad y agudeza de tu pensamiento, inevitablemente nos asalta una pregunta. ¿Por qué en esta incursión en las letras, por qué Liga y por qué fútbol? Te decía hace un momento que a lo mejor voy a cambiar, ¿no es cierto?, el orden de la respuesta en función de la pregunta. Primero, ¿por qué el fútbol? Y después, ¿por qué la Liga? El fútbol porque es algo que me ha apasionado desde niño. Desde que tengo 6 años de edad he jugado fútbol. Hasta ahora juego fútbol en un equipo anarcocomunista que se llama Longos Alzado. Juego fútbol y además me ha apasionado por intentar comprenderlo, ¿no es cierto?, como un fenómeno social. Y esto a cuenta de que yo soy, o estoy a punto de graduarme como antropólogo. Desde esa perspectiva, escribir por el fútbol, desde la pasión, y la pasión también que siento por la Liga desde la infancia. He sido hincha de la Liga desde que tengo igual 5 años, lloré cuando descendió, etc. Entonces, eso ha hecho que vaya conjugando las 3 pasiones que yo tengo, o las 4, que sería un poco el intentar comprender a la sociedad desde sus manifestaciones, la pasión por el fútbol, la pasión por la Liga y la pasión por escribir. Y siempre la ilusión, veo que el gol es protagonista. Siempre hay en Boris Hidrovo la fijación por lo que se entendería el protagonista del fútbol, el gol. Pero ¿cuál es el gol en la sociedad? ¿O a la sociedad le hacen goles? Pues, a veces le golean, ¿no es cierto? No solamente que le hacen ¿Quién goles. es principalmente? Bueno, aquí en el texto, ¿no es cierto?, se pueden encontrar cosas que desde mi perspectiva, que no es muy objetiva por supuesto, desde mi perspectiva pueden resultar interesantes. Ya entrando al tema específico del fútbol, o sea, es un viaje del placer al deber, como decía alguien, ¿no? Antes se jugaba fútbol, ¿sí? Antes no se necesitaba ser atleta para jugar al fútbol. Yo me acuerdo cuando yo era niño, todavía jugaban algunos tipos que eran medio gorditos, ¿sí? Y eran profesionales y ganaban relativamente bien, pero es dejar de jugar para que se convierta esto en una profesión, en obligación, ¿no? Casi se podría decir que ahora los que disfrutan son los hinchas y ya no tanto los que juegan, ¿sí? Geodeportes, nuevamente en diálogo profundo con Boris Hidrovo, autor del libro Liga Campeón. Boris, nuevamente retomando nuestro diálogo, qué alegría estar aquí con alguien de tu agudeza en el análisis futbolero. Querido brother Boris, realmente estábamos comentando que el fútbol también condensa sentimientos, alegría, solidaridad, mancomunidad de esfuerzos, sentimientos interesantes que generan cierto tipo de identidades, pero también manifestaciones más complejas. En ese sentido quisiera escuchar tu análisis, tu comentario, querido Boris. La cultura, para intentar definir una cultura es importante hablar de lo que son las manifestaciones y las representaciones culturales, justamente. Las manifestaciones es lo que se ve, ¿sí? Cómo se viste una persona es la manifestación cultural. Las representaciones culturales, en cambio, no pueden verse a simple vista. Obviamente están muy relacionadas, es la ideología, la cosmovisión. Y desde esa perspectiva el fútbol, que puede verse, es una manifestación de la cultura, y en este caso se puede hablar de esta cultura, ¿no es cierto?, globalizada de alguna manera en la perspectiva o desde la perspectiva de que se practica en todo el planeta. Sin embargo, esta manifestación cultural, que podría llamarse el fútbol como manifestación cultural, genera sentidos, genera isotopías en las personas, ¿sí? Y estos sentidos están presentes también en la cultura. Por supuesto que puede haber solidaridad, ¿sí? Puede haber solidaridad, fraternidad, gozo, alegría. Pero yo veo que en el fútbol profesional eso se da
entre los hinchas me refiero, ¿no es cierto? Y entiendo que a eso iba la pregunta. Entre los hinchas de un mismo equipo, que se identifican por ser hinchas de ese equipo. Pero esa identidad al mismo tiempo genera exclusión hacia los otros. ¿Sí? Y a través de esa exclusión que genera hacia los otros, entonces te permite también percibir todas las formas culturales, ¿no es cierto?, en donde se reproduce el machismo, por ejemplo, o el racismo, ¿sí?, que generalmente expresiones o actitudes o acciones se realizan hacia los del equipo contrario, o se manifiestan en la bronca que se tiene con el equipo contrario. O sea, basta ir a un partido Liga Barcelona para que uno pueda captar, ¿no es cierto?, el regionalismo que existe aquí en el Ecuador. Bueno, pero ¿y tú no considerarías que ese hincha, cada vez que asiste al partido, de una u otra manera ese domingo empieza a ser también religioso, porque finalmente es el reencuentro con sus afectos y claro, desafectos? Justamente porque genera sentidos, y es muy interesante ver, ¿no es cierto?, que hay personas que viven en función de su equipo de fútbol, del equipo del cual es un hincha, ¿no es cierto? Entonces el templo, ¿sí?, el estadio se convierte en un templo en donde manifiesta su religiosidad y su conexión consigo mismo y con el planeta, lo cual a mí me parece que es una suerte de alienación y una desproporción, ¿no es cierto? O sea, pierdes la liga y pasas amargado toda la semana, ¿sí? Entonces y es de lo único que conversas. Hay que volver a Menotti, que no obstante que fue campeón mundial como técnico, polémico, controversial, pero decía, el fútbol es la cosa más importante de las cosas que no son importantes en este mundo. ¡Gol de Ecuador! ¡Al Mundial! Por supuesto que sí. Seguimos con nuestro querido y gran brother, Boris Hidrobo. Qué alegría tenerte aquí, Boris. Igual. En esta parte final de este especial de Geodeportes, la doble F, fútbol y filosofía. Querido Boris, vamos ya con el ping-pong entonces. Vamos. Para Boris Hidrobo, Liga de Quito. Campeón. Longos alzados. Solidaridad. Diego Armando Maradona. Messi de los pobres. Messi, Maradona de los ricos. Más o menos. No, la mecanicidad sería, ¿no?